llamamos a los que saben. Está con nosotros en comunicación Agustín Rossi. Siempre es un privilegio hablar con el exministro de Defensa, el exdiputado nacional. Agustín, primero, ¿qué reflexión haces de esto que estábamos hablando recién con Beliboni? Esto de vagos o pobres, esta discusión que se da en la sociedad, que a vos te ha tocado también y te toca pelearte y discutirla en una situación social compleja. ¿Son vagos? ¿Son pobres? ¿Qué respuesta le das a que plantea esto? No, bueno, esa dicotomía atrasa el debate político en la Argentina hace 50 años. La verdad que claramente no hay nada que precie más cualquier argentino, y sobre todo aquellos que están en los sectores sociales más vulnerables, que es la posibilidad del trabajo. El plan social, la asistencia social es un paliativo. No es el horizonte con el cual cualquier argentino nace. Nosotros tenemos una sociedad como la Argentina que tiene una cultura aspiracional muy fuerte, y esa cultura aspiracional se da en todos los sectores sociales, no solamente en la clase media, digamos, ¿no? Que en donde es claramente identitaria la clase media. Así que a mí me parece que eso es un reduccionismo que intenta descalificar y que intenta no observar claramente lo que está pasando hoy en Argentina. Hay una situación social difícil, hay indicadores de pobreza muy altos, por más que mejoraron notablemente en el último trimestre del año pasado, con una baja considerable y una menor baja en los indicadores de indigencia. Yo creo que por eso se necesitan lo que yo creo que deben ser políticas activas en ese sentido. Ahora, yo vengo sosteniendo hace un tiempo que el gobierno tiene que analizar seriamente la posibilidad de el salario básico universal, el ingreso básico universal. Agustín, ahí te interrumpo porque es buenísimo lo que estás diciendo. ¿Qué incluye este salario universal? ¿Cómo sería o cómo crees que hay que aplicarlo para que la gente lo entienda? Primero, la característica es universal. Y segundo, para todos los argentinos que entre 18 y 65 años los hombres, 18 y 60 años las mujeres, no tengan ningún tipo de ingreso. Fundamentalmente no reemplaza a un ingreso surgido del trabajo, de un trabajo formal, sino que es claramente en el sentido de tener un alcance contundente desde el punto de vista de que nadie se quede sin ingresos en la Argentina. Claro. Cuando Cristina creó la asignación universal por hijo, allá en el 2009, esa fenomenal medida generó que de un día para el otro derrumbó la indigencia en nuestro país. Bueno, me parece que lo que hay que hacer es buscar una medida de esas características, digamos, ¿no? No vas a terminar con la pobreza, pero sí me parece que podés llegar a un nivel de mucha contundencia desde el punto de vista de la indigencia. Agustín. Obviamente que hay que analizarlo, que habrá, que como yo digo, digamos, primero hay que tomar la decisión política y después habrá que ver cuál es el alcance y cuál es el monto. Claro. Todo programa puede tener escalonamiento. Es un programa que yo creo que si se trabaja bien puede encontrar en su primera etapa, en su etapa de lanzamiento, financiamiento internacional. Entonces me parece que sin ninguna duda es un tema que hoy la cuestión lo amerita, porque la realidad que vos fíjate, bajó en el último trimestre en forma importante la pobreza, pero logramos bajar de mucho menos medida la indigencia, lo cual indica que por más que la economía crezca, por más que la economía se desarrolle, el impacto en determinados sectores sociales cuesta muchísimo más tiempo verlo de manera efectiva. Entonces, para mí tiene que ser un programa de esa característica. Ahora, Agustín, en donde además es que puedan entrar y salir, digamos, ¿no? Claro. No tenés trabajo, tenés el salario básico universal. Tenés mañana un trabajo formal, salís del salario básico universal. Perdés ese trabajo formal, volvés a poder ingresar. Esto significa aumentar, y con un criterio universal, ¿no? Que yo creo que esto también es importante. La UH lo que tuvo fue el universo de lo universal, me parece que es muy importante. Ahora, Agustín, aquella medida de la entonces presidenta Cristina
en un momento más allá del momento del gobierno de Cristina, había una unidad muy clara en lo político, había una fortaleza política de ese gobierno, más allá del trayecto puntual en el que se da a conocer esa medida, había una fortaleza política muy importante, una cohesión, un criterio único en ese gobierno. No parece ser el caso en estos tiempos, digo, un gobierno que expone sus internas de esta manera como el gobierno de Alberto Fernández, ¿puede tomar una decisión de esas características? ¿Tiene como sostener, tiene el vigor político para defender ese tipo de medidas? En el 2009, cuando tomó Cristina esa medida, es cierto que estábamos todos unidos debajo del liderazgo de Cristina y Alberto, pero éramos poquitos, ¿eh? No vayas a creer. Digamos, veníamos de la 125, yo era presidente del bloque, se me fueron como 15, 20 diputados nacionales, gobernadores que estaban alineados con nosotros. Se empezaron Eran a separar, poquitos, pero fuertes. Pero bueno, habíamos perdido las elecciones de 2009. Teníamos y estábamos al borde de empezar el periodo del 2009 y 2011, que parlamentariamente y sobre todo en la Cámara de Diputados fue el denominado Grupo A, que también tuvo la virtud en ese momento de dejarla sin presupuesto a Cristina, de lo mismo que hicieron los opositores ahora, dejarlo sin presupuesto a Alberto. Sí, Agustín. Entonces lo que quiero decir es que es cierto que que las tensiones hacia el interior del espacio político uno preferiría que no existan. Ahora, lo único que no puede hacer uno en política es gobernar sin el reconocimiento de la realidad o con voluntarismo. La verdad que ese es un dato de la realidad, hay diferencias hacia el interior del Frente de Todos. Yo creo que si el gobierno toma una medida de esta característica va a ser apoyada por la amplia espectro que existen dentro del Frente de Todos, porque creo que es una medida esperada y ansiada por todos, digamos, ¿no? Además de lo que dije recién, la plantean distintos sectores sociales, la plantean algunas organizaciones sociales, lo plantea el Papa Francisco, lo plantean organismos financieros internacionales. Obviamente que después hay una restricción que es el presupuesto general de la nación, cómo esto impacta, pero bueno, me parece que el gobierno tiene que tomar la decisión y a partir de allí ver cómo hace para implementarse. Agustín, ¿cómo te va? Ernesto Díaz te habla. Te hago una preguntita simple. Supongamos que sos el nuevo jefe de gabinete, algo que podría pasar en algún momento, ¿no? Sos el nuevo jefe de gabinete. La primera ley que vos impulsarías, ¿no? El primer proyecto que impulsarías, ¿sería este? ¿El de tener un salario básico universal? Yo entiendo la especulación, no la especulación, entiendo los trascendidos que han existido, digamos, ¿no? Pero la verdad que hoy el gobierno tiene un jefe de gabinete, es un compañero al cual yo respeto, que es Juan Mansur. Ponerme a mí en ese lugar es un lugar muy incómodo, no quiero estar en ese lugar, no estoy en ese lugar. Hay trascendidos de cada 2 por 3 de que voy a estar en el gobierno. Me ponen de mal humor, quiero decirlo absurdamente, porque no estoy haciendo nada para que eso suceda, ni hablo con el presidente, ni hago una operación con un funcionario, ni con ningún periodista. Así que yo creo contrafáctico lo que suceda. Claramente defiendo y creo que es una idea y en la medida que tengo la posibilidad de charlar con un funcionario, de charlar con otro, le voy transmitiendo esta idea porque creo que es claramente necesaria. Una breve, porque recordemos que ahora antes del 15 de abril, Agustín, hay margen como para retocar o hacer algún tipo de maniobra en lo presupuestado, que es del año pasado extendido. Digo, con el FMI acá en el hombro, atrás nuestro, y la revisión ya no va a ser en 90 días, se cayó. Se cayó. Sí, bueno, le iba a preguntar si con el FMI atrás podemos o no hacer eso. Sí, yo creo que lo que le quería decir a Agustín Rossi, seguramente nos está escuchando, era que me parece que lo que estaba planteando Ernesto, y lo voy a decir como siempre decimos acá no bajamos línea, ahí está escuchando vuelta, a ver. Con esta suerte de cogobierno con el FMI, ¿se puede pensar en un salario universal? Porque el déficit fiscal sabemos que es una de las grandes metas que tiene el acuerdo. Yo creo que el acuerdo tiene una cantidad de objetivos y una cantidad de metas, pero que el gobierno no ha perdido capacidad de maniobra y tiene claros márgenes de soberanía en cuanto a la política económica para llevarla y para implementarla.
Entonces, me parece que de esto es lo que fundamentalmente se trata la situación hoy en Argentina. Nosotros tenemos un 40%, bueno, bajó al 37%, 36% de pobreza en Argentina. Son números altísimos y tenemos, y eso que venimos bajándolo, digamos. Entonces, me parece que hay que analizar esta posibilidad, hay que estudiarla. No, es que está buenísimo. Hay que ver Agustín, cuáles sí. son los márgenes de política económica que tiene el gobierno, sobre todo desde el punto de vista de Es los que me ingresos, parece, Agustín, y considerarla sí. claramente, ¿no? Lo central de esto, me parece, Agustín, es que un protagonista como vos de la política plantee una idea. Eso ya desde el lugar, me parece, te para en un lugar distinto. Y no para ponerte de mal humor, porque no tengo que ponerte de mal humor ni nada, sino me parece que lo que decía Ernesto Díaz tiene que ver con que cuando uno ve a un político, a mí lo que me pasa, Agustín, me pasa de ese lado. Cuando veo a alguien, a un político de tu trascendencia, de tus características, y que realizás esta propuesta. De hecho, siempre me acuerdo de una propuesta que hiciste en campaña, el saco. El aguinaldo para el aguinaldo para los monotributistas. Por favor, no te olvides de esa, Agustín, que me parece que es clave. Es más, la patria periodística te la va a abrazar. Pero más allá de eso... Bueno, si hubiese sido senador lo hubiese presentado. Claro, pero ves, mirá, son dos propuestas. A mí lo que me parece... sucedió. A mí no me parece es una picardía, lo siento como una picardía, que una persona de tus características esté fuera de un gobierno al cual vos te sentís parte y has formado parte. Por eso quizás uno lo dice en esos términos. No, bueno, yo agradezco por el elogio y el reconocimiento. Lo que quiero decir claramente es que después de tantos años de vida política, más de 40 años de militancia que tengo, siento que uno puede aportar desde diferentes lugares. Y ahora me toca aportar desde el lugar del llano, de no tener ninguna responsabilidad de gestión y tener todo el tiempo y toda la cabeza puesta para la política y para los aportes que pudiese hacer. Y bueno, y eso es lo que estoy haciendo, tratando de fortalecer el Frente de Todos, fortalecer la unidad del Frente de Todos, el liderazgo del presidente, y en ese camino estoy poniendo Perfecto. todo el esfuerzo, digamos, ¿no? Lo que sí digo para completar este tema de los rumores y demás, hay compañeros que hoy están ejerciendo la función en un momento difícil, como el que le toca hoy a la Argentina, y obviamente que el gobierno no escapa a esas dificultades, así que vaya para ellos mi respeto, mi consideración, mi apoyo. Así que esto es lo que quiero decir. Excelente, Agustín, y nosotros tomamos la del aguinaldo para monotributistas y se lo vamos a pedir a todos los senadores que vengan acá al programa. Así que gracias.